nosotros tenemos un amigo común que dice, los venezolanos venimos del futuro y vemos con enorme preocupación que otras sociedades tan cercanas y tan queridas pues puedan replicar los errores de acción u omisión que nosotros cometimos. Y efectivamente nos cuesta mucho porque a veces la gente no le gusta que alguien de afuera pues venga a señalar o pretender, tú sabes, dar lecciones, y sobre todo con algunos actores del establishment colombiano, la gente dice, no, es que aquí hay instituciones, esos fueron ustedes que no tenían la claridad que nosotros ahora tenemos. O los venezolanos que no habían tenido una historia de guerras recientes y por lo tanto no tenían la capacidad de organización o las resistencias y los anticuerpos. De modo que es delicado para nosotros poder insistir y alertar la gravedad de lo que viene. Yo sí creo, porque hay veces que la gente dice, bueno, pero teniendo a Venezuela al lado, no, es que está adentro. Ya hay 2 millones de venezolanos que están adentro de Colombia, que son los testimonios ambulantes y descarnados de lo que estos sistemas representan. Además, no puedo mencionar esto sin darle las gracias a todos los colombianos por la acogida que le han dado a cada uno de mis compatriotas, ¿no? Lo del Estatuto de Protección Temporal es realmente un ejemplo de cómo hay conciencia cívica sobre lo que representa una inmigración y cómo se aprovecha de manera sinérgica. Ahora, volviendo a lo que está ocurriendo en Colombia. Miren, yo creo que nadie exagera cuando plantea que es el evento, es la decisión más importante en la historia de esa nación, y yo diría con enormes repercusiones para todos los demócratas de este hemisferio, para todos. Estamos viendo un proyecto que tiene muchos años, décadas construyéndose, y Colombia es el anhelo fundamental para consolidar toda una zona bajo el control total del crimen. Yo les decía recientemente en algunos encuentros con colombianos, es decir, imagínense lo que representa toda una zona gris que va desde el Pacífico colombiano integrado hasta el Atlántico venezolano, en la cual se destruyen las instituciones y donde se da rienda suelta a todo tipo de dinámica criminal. Eso es lo que está en los planes, y este es el objetivo de quienes en este momento, en solo 5 días, pretenden dar ese asalto a la nación colombiana. Y quiero insistir en algo que puede sonar muy duro, pero visto, después de haber vivido en carne propia estos 23 años de devastación en mi país y estudiar mucho el caso colombiano, y las relaciones que hay entre los diversos grupos que están en el régimen de Venezuela en estas redes del crimen internacional, para mí Petro es peor que Chávez, en varios sentidos. En primer lugar, creo que es más inteligente de lo que Chávez era, y hay que reconocer que Chávez fue inteligente y efectivo para el mal y la devastación. En segundo lugar, porque ha tenido mucho más tiempo que Chávez. Esto se ha venido configurando y han ido cooptando, quebrando, penetrando de una manera sistemática e implacable. Y en tercer lugar, porque el Foro de Sao Paulo de hoy no es el mismo de hace 20 años. Estos criminales aprenden, y esta es una generación, esta es una versión, una sexta generación en la cual, fíjate cómo ellos ya no están hablando como hablaban al principio del comunismo, del socialismo, de esos se han ido disfrazando, lo vemos como en Venezuela pretenden hacer eso, el blanqueo a través de una supuesta apertura, una preocupación social, cuando en el fondo sabemos que es una estructura eminentemente criminal, que además tiene por detrás un soporte geopolítico transcontinental. Aquí está Rusia, China e Irán activamente operando para consolidar esta toda vasta zona territorial muy rica en muchos recursos naturales, pero también en una posición geográfica estratégica, y que tiene al final un objetivo, que es socavar las instituciones democráticas de los Estados Unidos y el resto de la región. Esto es un proyecto antioccidental,
Y Colombia es crucial para consolidarlo. Bueno, porque no tienen escrúpulos, pero tienen mucha plata. Esa es una realidad. Pero es lo que es, esto es lo que estamos enfrentando. Y yo escuchándolos a ustedes, yo recordaba lo que se sentía, lo que se vivía en Venezuela en el 98, días antes de aquella fecha de la elección de Chávez. Y me preocupa mucho, porque veo similitudes con lo que se percibe o me transmiten muchos amigos que tengo en Colombia, muchísima gente que quiero. Uno es, como te decía, ese sector de élites, de establishment, que dicen no vale. Es, como decían aquí, Venezuela no es Cuba, Colombia no es Venezuela, y al final incluso creen que a Chávez lo podían controlar, que a Petro lo van a poder controlar. Y eso no solamente es una gran ingenuidad, es una gran irresponsabilidad a estas alturas, porque no darse cuenta que Petro no es Petro solamente, es todo lo que está por detrás. Toda la gente que le mete plata ahora en la campaña y en estas décadas de preparación para este momento, son los que después se benefician y cobran cuando llega el poder. Y cobran caro y saquean una nación. Entonces, eso a nivel, digamos, de ciertos sectores, como te digo, más de élites. Y en la gente también percibo un poco ese sentimiento de hastío, de cansancio, de disgusto, porque el sistema democrático no pudo, digamos, o no se supo transmitir todos los beneficios y oportunidades que aporta una sociedad. Entonces la gente está buscando, al menos en Venezuela ocurría hace 23 años, alguna especie de venganza o de revancha o de cobrárselo a alguien, ese disgusto, ¿no? Y eso es tremendamente peligroso, por lo que tú decías antes, porque a veces dentro de esa falta de claridad o de molestia en un determinado momento se pueden hacer tremendos daños las sociedades a sí mismas, lo que tú llamabas el autosuicidio, pues, ¿no? Y es brutal, porque cuando uno lo ve tan cerca y nos duele tanto, uno dice, Dios mío, ¿por qué nuestros errores y nuestras experiencias no han podido ser utilizadas y procesadas, ¿no? Miren, yo si algo quiero decir es sobre lo que podría ser, esperamos un escenario negado, de que el Foro de Sao Paulo agarre la presidencia de Colombia, es que lo que viene es devastador, porque estos tipos, como digo, profundamente resentidos, se apoyan en tres cosas. Primero, en el enfrentamiento social, dividir a la sociedad y poner a la gente unos contra otros, ricos contra blancos, ricos contra negros, pobres contra ricos, izquierda contra derecha, este contra oeste, o sea, es tratar de dividir y fragmentar la sociedad. En segundo lugar, el asalto a las instituciones, son las Fuerzas Armadas, es la justicia, desde luego el Parlamento, todo. Y en tercer lugar, y por cierto, algo que quiero decir aquí, que Chávez no se atrevió a decir y Petro sí, y es el tema de la reelección. Chávez nunca dijo que iba a un segundo periodo, todo lo contrario, que él no creía en la reelección y murió en el poder. Petro sí lo ha dicho. Petro dice que no le basta con un periodo. Entonces no está engañando en ese sentido. Y el tercer elemento que creo que sería una estrategia claramente para poner en práctica, lo mencionaba Jorge, es la entrega de la soberanía. Es la fragmentación de la sociedad y la entrega a intereses externos. Entonces, yo sí creo que Petro y el Foro de Sao Paulo se están jugando su última carta este domingo. Yo confío en la sociedad colombiana y lo que quiero pedirles es que no se confíen de ellos. Es decir, cada quien no solamente tiene que votar con su conciencia, pensando en sus hijos, en los colombianos que aún no han nacido y que su vida va a depender de esta decisión que los colombianos de hoy adopten, pero que la defiendan, que se aseguren que su voz y su voluntad individual y soberana se respete.